Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Le hablamos de Escobar Ingenieros. En esta oportunidad para dejarles de manera libre un pequeño programita, esperando que sea de vuestra utilidad y para que nos hagan llegar sus opiniones y sugerencias, ¿no? Para poder mejorar esto. Básicamente es referente a lo que es valorizaciones de obra, ¿no? En ese entender, aquí tenemos el programita, hacemos doble clic, nos va a salir una ventana. Simplemente palomeamos y procedemos a dar un clic acá donde dice el botón proceder. Entonces, como les había mencionado, este programita es para realizar valorizaciones de obra. En ese entender, simplemente hacemos un clic en la pantalla o esperamos, ¿no? Y nos va a salir aquí un recuadro. Lo que debemos visualizar es netamente acá una pestaña denominada valorizaciones. En esta pestaña de valorizaciones tenemos las siguientes herramientas. Como ustedes pueden apreciar, tenemos una herramienta netamente de la valorización actual, los metrados diarios, que también vamos a explicarlo. Asimismo tenemos la data, que es lo referente para el ingreso, en este caso, de los metradores y del fierro, ¿no? Y bueno, obviamente la autoría, ¿no? Entonces empecemos, ¿no? Vamos a empezar explicando qué es cada uno de estos, ¿no? Bueno, recordemos que en todo presupuesto tenemos la estructura o la estructura presupuestal, ¿no? Ordenado de la siguiente manera: tenemos en ítem, partidas, unidad de metrado, precio unitario, parcial. Y bueno, aquí tenemos un acumulado por si es que hubiese. La forma correcta de usar esta pequeña hoja es de la siguiente manera. Simplemente ustedes lo que deben hacer es traer vuestra estructura presupuestal y pegar aquí, ¿no? Lo pegan ustedes. Traen y pegan acá. Básicamente es eso. El primer paso es pegar y las celdas que no interesan se eliminan, ¿no? Asimismo, también el otro paso es realizar el ingreso de la fecha de inicio para la valorización y la fecha de término de la valorización. Por ejemplo, acá yo tengo que mi fecha de inicio va a ser del 1 de enero al 31 de enero. Entonces esto correspondería para el primer mes, que sería enero. Y así respectivamente, ¿no? Febrero, marzo. Entonces uno puede ir cambiando la fecha de inicio y fecha de término, o sea, cada cuánto es que realiza dicha valorización de obra. En todo caso, no siempre esto es no siempre, como les reitero, las fechas de inicio y las fechas de término no siempre son dentro de un mes, ¿no? Podría darse que la fecha de inicio sea la quincena de enero y la de término la quincena de febrero. Simplemente hay que cambiar en estas celdas. Entonces lo que hay que cambiar son estos valores de acá, ¿no? Las celdas inferiores no lo tocamos, no se toca, simplemente las celdas de acá, ¿no? Todas estas celdas de acá, que son netamente las fechas, las que hay que modificar. Y conjuntamente con lo que les decía, aquí la estructura presupuestal. Todo lo demás lo dejamos por defecto. Entonces, dicho esto, tenemos aquí, como reitero, nuestra estructura presupuestal. Aquí. Y lo primero que debemos hacer es configurar, por ejemplo, los datos. Estos datos son referentes básicamente en este caso, recordemos que en toda obra siempre tenemos frentes de trabajo, y en esos frentes de trabajo mayormente está comandado por lo que es un maestro de obra, ¿no? Entonces en una obra podemos tener varios frentes de trabajo, ¿no? Bueno, si hablamos por ejemplo en una obra de carreteras o riego o saneamiento, podríamos tener diferentes frentes de trabajo, ¿no? En ese entender podríamos nosotros designar dentro como metrador por cada frente. Podríamos poner el nombre del maestro, o si desean, como ustedes, el nombre del metrador correspondiente a cada frente de trabajo. Aquí, bueno, es para ingresar lo referente a lo que viene a ser el peso de los fierros, tanto en diámetro, y aquí el equivalente, el peso por metro lineal, ¿no?
Bueno, aquí yo ya lo tengo ingresado, pero esto es susceptible a que puedan modificar estos pesos, ¿no? Pero en sí, estos ya son pesos estándares. En ese entender, vamos a hacer de cuenta que nosotros en obra tenemos dos frentes y tenemos un primer metrador denominado, vamos a cambiarlo de nombre. Vamos a denominar al primer metrador, bueno, como Patrick, se me ocurre, ¿no? Y el segundo metrador vamos a denominarlo como Efraín. Entonces, esto es susceptible, como le digo, a que uno pueda cambiar, ¿no?, este nombre del metrador. Lo demás lo dejamos porque, bueno, se corresponde a estos valores, ¿no? Entonces solamente vamos a agregar dos metradores. Entonces simplemente agregamos y damos un clic en guardar. Ojo, siempre debemos dar un clic en guardar. Entonces guardamos. Entonces nos vamos acá donde dice valorización actual, hacemos un clic y nos va a traer automáticamente a nuestra estructura presupuestal o de obra. Obviamente se sobreentiende que uno ya ha traído su estructura presupuestal y ha copiado y ha pegado hasta lo que viene a ser el parcial, ¿no?, en sí, y todo lo demás, como reitero, se deja por defecto. Solamente hay que modificar hasta el casillero F. Entonces, lo que corresponde ahora es realizar la introducción de los metrados. Entonces nos vamos aquí donde dice metrados diarios, hacemos un clic, metrados diarios, y automáticamente nos va a desplegar un recuadro, ¿no?, en donde acá se tiene que cargar el nombre de los metradores o, en este caso, de los responsables de dicha cuadrilla. Por ejemplo, nosotros hemos insertado, lo primero que hemos configurado, dos metradores, y el primero de ellas justamente era el nombre Patrick y el segundo, bueno, lo hemos denominado como Mateo o Efraín, no recuerdo, ¿no? Entonces aquí tenemos los dos metradores. A ver, vamos a ver acá en data, así, Patrick y Mateo. Bueno, esto vamos a cambiarlo, como les había dicho, por Efraín. A ver, se me ocurre Efraín y le damos un clic en guardar. Ojo, toda modificación debemos estar siempre en guardar. Entonces nuevamente venimos acá, valorizaciones, aquí no, en metrados diarios. Entonces metrados diarios, automáticamente, y ustedes ya pueden apreciar que se ha cargado esa lista de metrador, ¿no? En este caso, hagamos de cuenta que tenemos un proyecto de riego y en donde tenemos que el frente de trabajo o el reporte lo va a traer, en este caso, el señor o el técnico de nombre Patrick, ¿no? Entonces seleccionamos. Asimismo tenemos aquí, muy importante, hacer la fecha de ingreso del metrado, ¿no? En este caso, ya a puestas de proximidades de Navidad, vamos a hacer el ingreso para la fecha justamente de que es hoy, ¿no? En este caso estaríamos hablando de la fecha 22. Entonces vamos a considerar acá que vamos a hacer el metrado la fecha 22. Automáticamente solamente nosotros ingresamos la fecha tal como está mencionando aquí, la fecha, el día, mes y el año. 22-12, ojo, el contraslash de por sí, por defecto, ya el programa ya lo incorpora, ¿no? Obviamente del año 2019. Posteriormente tenemos lo referente a ubicación. Ubicación, bueno, referente como puede ser una progresiva o una descripción. ¿De qué? Del ámbito o del lugar donde se está realizando dicha actividad que se va a proceder a metrar. En este caso, si fuese una línea de conducción o por ejemplo un proyecto de riego, podríamos ingresar que el trabajo que se ha realizado ha sido en la progresiva o el kilómetro 0 más 500 como punto inicial, y punto final podemos ponerlo, si es un trabajo puntual, podemos ponerlo esto mismo o una descripción de texto, ¿no? Pero si es un trabajo, digamos, de instalación de tubería o excavación de zanja, podemos poner la progresiva final. En este caso vamos a poner una progresiva referencial final de 0 más 600. Entonces, aquí, luego de realizado esto, tenemos aquí los ítems a ingresar. Si nosotros desplegamos, tenemos automáticamente cargado todos los ítems que previamente nosotros hemos ingresado de nuestra estructura presupuestal.
Por ejemplo, si nosotros hacemos un clic con la barra inferior de nuestro teclado, vamos a poder apreciar en forma real, en tiempo real, aquí las estructuras, la denominación de la partida y obviamente sus características. Por ejemplo, acá tenemos como la partida 01, campamento y obras provisionales. Sin embargo, si no aparece la unidad y no aparece el metrado total, se sobreentiende que este corresponde a un título, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el primero, por ejemplo, que viene a ser la limpieza y roce de monte. Nos dice una primera partida en donde vemos que la unidad viene expresada en metros cuadrados. El metrado total, de acuerdo a la estructura presupuestal de expediente, tenemos que es de 9110.89, ¿qué cosa? Metros cuadrados. Bueno, acumulado todavía no tenemos ninguno. ¿Por qué? Porque recién estamos arrancando o iniciando dicha actividad. Y bueno, aquí tenemos el saldo que corresponde con el mismo y la valorización del saldo prácticamente que es el costo del producto, ¿no? El producto por el precio unitario. En todo caso, como reitero, vamos a hacer la apertura. Por ejemplo, si estamos hablando de metro cuadrado, ojo, si hablamos de metro cuadrado, automáticamente solamente el programa nos va a habilitar los recuadros correspondientes a dicha unidad. En este caso tendríamos acá metro cuadrado, simplemente acá nos va a dejar hacer la apertura. Si nosotros quisiéramos aperturar acá en donde corresponde a metro cúbico volumen, longitud en metro, a 0 y lo que corresponde a unidades globales, y bueno, también tenemos en proyectos de riego, por ejemplo, actividades de termofusión o electrofusión, ¿no? Que por lo general estas actividades en obra se cobran por número de pegas o puntos, ¿no? En ese entender, en todo caso, simplemente como les digo, solo nos va a habilitar el recuadro que se corresponde con dicha unidad. En este caso vamos a empezar ingresando, por ejemplo, la limpieza y roce de monte. Nos dice metro cuadrado. En todo caso, acá, si nosotros queremos hacer el ingreso donde dice metro cuadrado, debemos que ingresar donde dice metro cuadrado, o sea, en este recuadro. En todo caso, si podemos dar aquí las unidades. Por ejemplo, podemos tener un largo, se me ocurre, de 1,20 m por un ancho, ojo, estamos hablando, un largo vamos a dar, como estamos de la progresiva 500 a 600, vamos a dar un largo de 100 por un ancho de 1,20 m. Bueno, si es que fuese algo, otra partida, digamos, donde se tenga estructura repetitiva o número de veces, se pone aquí, ¿no? En este caso le ponemos la unidad. ¿Por qué? Porque no se está repitiendo. Simplemente damos un clic aquí en calcular y ya tenemos dicho metrado. Ahora lo que continúa sería realizar o insertar a la base de datos. Si nosotros damos un clic acá donde dice este botón insertar a base de datos, vamos a ver que automáticamente desaparece de nuestro recuadro y a la vez tenemos que dar consiguientemente luego actualizar base de datos. Como segundo paso damos un clic en actualizar base de datos y automáticamente ustedes pueden observar que aquí ya tenemos un metrado acumulado. Ojo, un metrado acumulado que es el que hemos ingresado anteriormente, ¿no? Que justamente era los 120 metros cuadrados. Y ya tenemos el acumulado, valorización acumulada, ojo, el valorizado acumulado, el saldo del metrado y la valorización de saldo y porcentaje en saldo. Asimismo tenemos el porcentaje acumulado, ¿no? Esta sería la primera partida. Nosotros podríamos seguir insertando más partidas. Por ejemplo, se me ocurre, nos hacemos aquí, ponemos el mouse y con la barra flecha hacia abajo desplegamos para poder ingresar, por ejemplo, otra actividad. Podríamos ingresar, digamos, la actividad de lo que es excavación de plataforma material suelto a mano. Nos dice que la unidad es metros cúbicos y automáticamente tenemos que desplegarnos a esta que es metros cúbicos. Podría darse el caso que cambie, en este caso, lo que viene a ser la progresiva, ¿no? Bueno, esto se me ocurre que esta actividad sea realizada en la progresiva 1 más 200 a la progresiva 1 más 500. Bueno, se realiza esta actividad. Nos dice excavación de plataforma.
Bueno, voy a considerar un largo arbitrario, en este caso un largo de 2 metros, un ancho, perdón, acá en todo caso un largo de 200 metros, un ancho vamos a considerar de 2 metros, una altura promedio vamos a considerarlo de 1,50 m. ¿Cuántas veces? Bueno, como esto no es algo repetitivo, una sola vez. Y lo que es este factor de corrección, ¿no? ¿Esto a qué se refiere este factor de corrección? Recordemos que también en lo que viene a ser en partidas, por ejemplo, de eliminación, de desmonte, no, el volumen a eliminar muchas veces se ve influenciado por el coeficiente de esponjamiento. En todo caso, si fuese este el caso, la partida de eliminación de material suelto, deberíamos corresponderle con un porcentaje de esponjamiento, ¿no? En todo caso, ese porcentaje acá tiene que ser una mayoración, ¿no? En este caso, si fuese un 20%, tendría que poner 1.20 y así respectivamente. En este caso, no vamos a considerarlo, dejamos por defecto la unidad. Simplemente damos un clic aquí en calcular y ya tenemos dicho metrado. Lo que corresponde ahora sería insertar a base de datos, aquí un clic y actualizar, ¿no? A actualizar base de datos y automáticamente, como ustedes están apreciando aquí, ya tenemos dicha actualización. Entonces simplemente ya tenemos actualizado y ahora vayamos a realizar otra actividad o simplemente vayamos a revisar. Ojo, esta partida se ha realizado, estamos hablando del 22/12, que corresponde al mes de diciembre. Si deseamos podemos salir acá y automáticamente, como reitero, se va a realizar dicho ingreso en esta base de datos o en esta hoja, donde ustedes, la primera partida que habíamos ingresado era la limpieza y roce de monte, que corresponde a la partida 0101. La unidad nos dice que es metro cuadrado, el metrado acumulado anterior, que sería ahora el actual. Entonces, y nos va a insertar en el recuadro donde corresponda, ¿no? Si era volumen, obviamente realizará dicho ingreso de datos dentro de toda esta casilla. Si es área, dentro de esta casilla. Como era la unidad metro cuadrado o área, tenemos que la longitud nos dice que habíamos ingresado una longitud de 100 metros por un ancho de 1,20 m, número de veces 1, y tenemos el área. Y aquí tenemos ya prácticamente los datos referentes del metrador y el metrado total. Y similarmente tenemos aquí para la otra partida. Asimismo, si nosotros nos vamos aquí donde dice valorización actual, hacemos un clic, debemos de ver que automáticamente se ha ingresado dicha valorización o dicho metrado a nuestra estructura presupuestal. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros revisamos nuestra estructura presupuestal, habíamos hecho el metrado para el mes de diciembre, la columna correspondiente al mes de diciembre, vemos que automáticamente se ha ingresado dicho metrado que hemos nosotros justamente realizado a la partida que corresponde, ¿no? Tenemos la primera, que es limpieza y roce de campo, y la otra que corresponde acá, los 600, que corresponde, ojo, a qué partida, a excavación de plataforma y material suelto. Entonces, de esta manera, estimados colegas, podemos seguir realizando dicho ingreso. Entonces, nuevamente me vengo aquí a metrados diarios. Por ejemplo, quiero cambiar el frente de trabajo. En este caso, el metrador en esta oportunidad va a ser el señor Efraín. La fecha, bueno, se me ocurre que va a ser digamos que esta actividad ha sido anticipadamente realizada en el mes de enero. Yo le puedo poner el 15/01 del 2019. Ojo. Bueno, acá nos dice progresiva. Bueno, vamos a poner una progresiva o simplemente una referencia, ¿no? Por ejemplo, yo si voy a hacer el metrado de fierro y en este metrado tengo la actividad, por ejemplo, de el armado de fierro, se me ocurre de un acueducto, una cámara de carga, un pase vehicular, etcétera. Como reitero, podemos poner acá algo de texto, ¿no? Voy a poner texto, pase, y acá siempre debemos rellenar los espacios, ojo, aquí para continuar, vehicular, ¿no? Entonces vamos a buscar la partida que corresponde a lo que es acero. Entonces buscamos una partida de acero
en este caso que vendría a ser en kilogramos. Ustedes están, a medida que vamos desplegando, si ustedes se dan cuenta, va cambiando, ¿no? Acá tenemos la partida 020109, nos dice que corresponde a la partida de fierro doblado y colocado, ¿no? La unidad, como reitero, es kilogramos y tenemos el metrado acumulado total. En este caso, el metrador nos está reportando que en acero se ha suministrado en obra fierro, ojo, de 3/8, se me ocurre, en una longitud. Si estamos hablando de una cámara de carga, aquí simplemente damos la longitud, bueno, se me ocurre de 1,50 m. ¿Cuántas veces se ha repetido este metrado? Bueno, puede ser un número de 10 veces, ¿no? Simplemente damos un clic acá donde dice calcular y ya tenemos el peso total en kilogramos. Y nuevamente, esto es prácticamente repetitivo, le damos un clic en insertar a base de datos y ya tenemos que es insertado, pero no se ha actualizado. Entonces hay que dar un clic acá donde dice actualizar base de datos y automáticamente vemos que ya se ha actualizado dicha partida. Así sucesivamente podríamos hacer el ingreso de otra partida. Por ejemplo, en esta oportunidad vamos a ver otra partida. Vayamos a ver. Por ejemplo, eliminación de desmonte, tarrajeo, fierro, desbroce. Vamos a ver, estamos en línea de conducción, preparación de material para relleno compactado, instalación de tubería. Bueno, acá tenemos por ejemplo la partida que corresponde a instalación de tubería de PVC, etcétera, ¿no? Unidad metro lineal. Pero la fecha nosotros vamos a cambiarla. Esta actividad se me ocurre que ha sido realizada en el 20 de febrero del mes 2019, ¿no? ¿Qué cosa es? Acá podemos, como es instalación de tubería, simplemente acá debemos dar la referencia en qué tramo se ha instalado del kilometraje, ¿no? Bueno, como reitero, se me ocurre que se ha instalado en el kilómetro 5500, ojo, al kilómetro 5 más, bueno, 800, ¿no? En todo caso, como nos dice la longitud que es en metro, simplemente acá, largo, si es de 5500 a 5800, entonces tenemos un largo de 300. ¿Cuántas veces? Una sola vez, ¿no? Le damos un clic en calcular, le decimos insertar a base de datos, ya se ha insertado, y actualizar base de datos, ya se ha actualizado. Ojo, si ustedes analizan acá, ya tenemos acá 300 metros, ¿no? Sin embargo, el metrado total, miren acá, nos dice que era 217.29. Pero sin embargo en obra nosotros ya le hemos ingresado 300 metros lineales. Y aquí en observación nos sale, ¿no? Mayor metrado. Entonces eso podemos corregir. Entonces ya nos va a alertar también que esto corresponde ya prácticamente, ya hemos excedido el metrado de obra, ¿no? Entonces ya tenemos que estar pensando en partidas de mayores metrados. Simplemente, como reitero, eso sería, y podemos continuar, ¿no? Vamos a dar un clic aquí en salir. Y aquí tenemos ya, ¿no? Nosotros si deseamos podríamos esto desplegar y vamos a ver que podríamos ver los metrados ordenados por ejemplo acá, por mes, enero, febrero, marzo, diciembre. Son los meses que hemos ingresado dichas valorizaciones, ¿no? Asimismo también podemos ver acá quién es el metrador responsable. Asimismo se debe tener la actualización en tiempo real de dichos metrados en nuestra estructura presupuestal de partidas. Por ejemplo, en enero hemos hecho un ingreso y debemos ver acá reflejado dicha partida. Por ejemplo, automáticamente en enero hemos hecho fierro doblado y colocado y automáticamente ya se ha insertado. Asimismo, también la otra que hemos insertado era en el mes de marzo, ¿no? Buscamos aquí, en marzo, ahí está lo que les decía que hemos ingresado de más, ¿no? Hemos ingresado 300 metros lineales de lo que corresponde a lo que es instalación de tubería. Sin embargo, solamente tenemos, de acuerdo al expediente, 217 metros. Entonces aquí en observaciones, cuando uno se va a la casilla final, ya nos sale que esto corresponde a mayor metrado. Y ya automáticamente esto se va reflejado de un color azul, ¿no? Rojo, ¿no? Que ya nos está alertando.
De esa manera, estimados colegas, ustedes pueden realizar el ingreso de sus metrados diarios. Asimismo, como reitero, sus metrados diarios pueden ustedes estar visualizando. Y por ejemplo, si nos hemos equivocado en algo, bueno, se me ocurre que me he equivocado en lo que es instalación de tubería ingresado de más. Simplemente selecciono esa partida que he ingresado de más, lo busco por la fecha, le doy un clic en suprimir y automáticamente cuando vengo acá a la valorización actual se debe también limpiar, ¿no? Por ejemplo, lo que correspondía en mes de marzo. ¿Qué cosa? ¿Qué partida era? Como les decía, era instalación de tubería. Acá. A ver dónde está. Instalación de tubería. Acá. Era 217 y nosotros habíamos ingresado 300. Pero como hemos eliminado de la base de datos, en este caso de los metrados diarios, obviamente que aquí ya no se tiene, ¿no? Dicho esto, automáticamente ya lo elimina el programita. Eso sería todo, estimados colegas, esperando que este pequeño programita sea de vuestro agrado. Y reitero, las sugerencias, comentarios, mejoras, háganos saber de manera con confianza, que muy gustosos estamos para poder responderles, ¿no? Se despide de ustedes, como reitero, el ingeniero Gilmar Mamani Escobar. Hasta un próximo video. Muchísimas gracias por vuestra atención.